Hola, ¿qué tal, Jacobs? Pues después de que le pusieron una exhibida del tamaño de la catedral a Loret de Mola, pues sale y le responde muy salsita a nuestro presidente. Veamos cómo le responde y ahorita comentamos. No ha podido desmentir los videos de su hermano Pío recibiendo dinero clandestino, los contratos de su prima Felipa, los 150 millones a Epigmenio, las casas de Bartlett, las de Imeréndira. ¿Y entonces qué hizo hoy el presidente? Montó una embestida en mi contra por un caso de hace 16 años, del que no me di cuenta y por el que desde entonces me disculpé públicamente. ¿Por qué sucedió esto? Porque al presidente le reclamaron que la aplicación de una vacuna era un montaje, uno más de sus montajes. En plena pandemia, una vacuna no aplicada requiere una respuesta oficial para dar tranquilidad a la gente, investigar el caso, explicarlo, tomar las medidas necesarias para que no se repita, si hubo dolo, castigar a quien tenga responsabilidad y listo. Pero no. El presidente López Obrador hizo hoy una representación precisa de lo que es su gobierno. Ante cualquier dificultad, cualquier error o acción indebida, el interés primordial no es responder a la inquietud de sus gobernados, sino buscar desesperadamente a quién culpar. Hacer toda una escenificación para no asumir la responsabilidad de la gestión a su cargo y, de paso, aprovechar para atacar a quien le sea incómodo. En este caso, a un periodista que no se ha sometido a lo que el presidente piensa que debe ser el trabajo de la prensa: adularlo y aplaudirle. Yo no tengo nada que ocultar. El montaje de García Luna, transmitido por la mayoría de los medios de comunicación en su momento, fue condenado por todos. Por mí, repetidamente. Mi error, lo he dicho muchas veces, fue no darme cuenta desde el estudio en donde yo conducía el noticiero. Meses después, en la propia Televisa, revelamos la existencia de este montaje. Que 16 años después el presidente y su corte quieran lanzarse contra mí porque no fueron capaces de articular una sencilla respuesta por una vacuna que no se aplicó, dice todo sobre el nivel del gobierno actual y quién lo encabeza. Lo importante es él, solo él, su imagen y sus rencores. Y ay de aquel que haga notar que el emperador va desnudo. ¿Montajes? Me acusa de montajes el de la rifa del avión que no era avión, el que fue a visitar enfermos de COVID y resulta que eran soldados actuando, el que ha dicho 27 veces que ya domamos la pandemia. Me acusa de montaje el de las millones y millones de vacunas compradas que ya venían, el que miente con las cifras de muertos por la pandemia, el que dice que gracias a él no hubo crisis económica cuando hay 10 millones de pobres más, hay desempleo, hay empresas cerradas, ahogándose. Me acusa de montaje el que ha mentido, y este es un dato duro, ha mentido 45,000 veces en 2 años y cachito de conferencias mañaneras. Yo hace 16 años acepté el error y he ofrecido disculpas públicas varias veces y he enfrentado consecuencias legales. ¿Y él? No. Él, para esconder la realidad, hace un montaje cada mañana. Yo voy a seguir haciendo periodismo, al costo que sea. Muchas gracias. Pues así le responde Loretito, y es que anteriormente nuestro presidente le había puesto tremenda arrastrada en la mañanera. Veamos cómo lo había exhibido, un pequeño fragmento, y luego comentamos. Denominan montajes o noticias falsas o fabricadas con algún propósito. Tema que durante años los que somos periodistas o comunicadores sabemos que existe, pero mucha gente no sabe que a veces lo que se observa en la pantalla televisiva, sobre todo de grandes detenciones de delincuentes o de capos del crimen organizado o de presuntas liberaciones de secuestrados, son falsos, son mentiras, son producciones televisivas, son telemontajes. Los telemontajes son tan antiguos como los medios masivos. Hubo un comunicador, luego cineasta extraordinario, llamado Orson Welles, que a los 20 años conmocionó a Estados Unidos con una transmisión radiofónica, haciendo creer que había una invasión extraterrestre.
Y los norteamericanos lo creyeron. Bueno, los norteamericanos en ese momento creían muchas cosas. Y ahí se dieron cuenta muchos de los dueños de los medios del poder que podía tener un medio masivo en ese entonces como era la radio y después la televisión. De ver y de analizar este video nuevamente, que me parece muy ilustrativo, porque ustedes pudieron percatarse que antes de entrar el reportero ya estaba diciendo que eran 3 secuestrados, que era una señora con su hijo y había otro secuestrado, que la secuestradora era de origen francés, que estaba casada con el secuestrador, que era una banda de los Zodíacos. Todo esto que ustedes acaban de presenciar fue antes siquiera de que entraran a la famosa cabaña en donde presuntamente estaban estos secuestradores y los secuestrados. Lo que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, si quieres empezar a pasar, ahí está la línea de tiempo. En realidad, como dijo ahorita Genaro, no fueron detenidos ese día, fueron detenidos un día antes, fueron detenidos en la carretera, iban solamente ellos 2, pasaron todo ese día y toda esa noche hasta que los volvieron nuevamente a trasladar al montaje y fueron detenidos en la carretera México-Cuernavaca. El primer punto de partida para el análisis jurídico fue el parte policíaco. El parte policíaco tuvo que ir siendo, digamos, alterado una y otra vez, porque obviamente si se habían detenido en la carretera un día antes, a las 10 de la mañana, en la México-Cuernavaca, ¿cómo era posible que después tuvieran al día siguiente que decir que no, que los habían detenido en flagrancia en la transmisión en vivo? Y entonces este parte policíaco, que era uno de los pilares que sustentaba el proceso de Florence Cassés y de Israel Vallarta, pues simplemente se desmoronaba por la serie de alteraciones que posteriormente los policías fueron modificando en el parte policíaco. Para empezar a platicar, no había ninguna coincidencia en la forma, en el tiempo y en el modo y lugar en donde habían hecho por primera vez su parte. Bueno, pues así era pues prácticamente como le ponían una arrastrada a Loretito, que pues prácticamente los montajes falsos que le sobrevivían, que era para manejar un alto rating, y pues ahora de pasar casi obsoleta los medios de comunicación como la tele y como la radio, pues lo tratan de hacer ahora por redes sociales, que es el nuevo boom, que cualquier persona, por ejemplo, la mayoría pues tiene un celular y pues se pone a ver las noticias aquí mismo por celular, y pues se dan cuenta de que pues son montajes. Por ejemplo, lo que pasó con el señor que no le pusieron vacuna, que luego se vio, bueno, luego se descifró, bueno, yo lo descifré que era pues, porque pues qué casualidad que fue montaje eso, porque qué casualidad que luego estaban grabando cuando le iban a inyectar, y que el enfermero que le iba a inyectar no se está dando cuenta que no tiene la de esta. O sea, por lógica es lo que ves, porque tú cuando vas a inyectar, por ejemplo, haces la aguja y recorres hasta que ves que salga una gotita que para que se le salga el aire, y luego ya pum, se lo inyectas. Por lógica todo el mundo hace eso. Cuando inyecta, pum, recorres, ya está lista y estás, le inyecta, y aquí pues no, y luego si no te inyectó, a ver, ven, déjate, pongo otra, ahí te va, y pues así se maneja. Entonces, y aquella vez también en el reportaje pues ni siquiera pusieron de acuerdo, los agarraron como que los agarraron así a la brava, en vivo y en directo, y pues ahí sígueme la corriente como puedas, porque si no te va a ir mal. Y vemos que hasta le pegan al actor, al compita pues no sabía ni qué decir. Y luego también la francesa pues le reitera que no fue, que no sabía nada, no sabía ni qué onda. Así que pues bueno, amigos, les invito a que se suscriban, comenten, le den like y compartan para que las personas lo vean. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.